Bendiciones, mis amados. Espero estén pues ahí en sus casitas cuidándose, buscando la presencia del Señor, que es algo bien importante que debemos de hacer en este tiempo. Bueno, no solamente en este tiempo, en todo tiempo debemos de buscar la presencia de Dios. Quiero compartir un poquito la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 22 hasta el 28. Capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, poniendo un poquito en contexto lo que estaba sucediendo, el apóstol Pablo estaba en Atenas, que era la capital de Grecia. Atenas era una ciudad de grandes filósofos. Allí se inició se levantaron los grandes filósofos de este mundo. Era una capital o una ciudad muy importante en aquel entonces, y no solamente importante, sino también donde había mucha sabiduría, mucho conocimiento, estaban las mejores universidades. Bueno, era un lugar bastante conocido en aquel entonces. Y Pablo empieza a hablarles diciéndoles que él veía que eran personas muy religiosas. La ciudad de Atenas se caracterizaba porque habían muchos dioses, tantos que tenían una insignia al Dios conocido. O sea, de pronto si faltaba un Dios por nombrar o que ellos no conocían, entonces levantaron una insignia para ese también, para que la gente adorara a una que ellos no conocían en el momento. Y Pablo inicia diciéndoles: observo que ustedes son muy religiosos, porque tienen este altar, esta insignia al Dios no conocido. Ahora, yo quiero que nos hagamos una pregunta en este día. ¿Conocemos de verdad a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Tenemos un conocimiento teológico, o sea, hemos estudiado la Biblia y hemos buscado y hemos conocido a Dios por la teología. Hemos conocido a Dios porque hemos oído de muchas personas que han visto milagros o han visto bendiciones de Dios, o han visto sanidades, o han visto prodigios de Dios. Le hemos escuchado, tenemos conocimiento por, por, por otras personas, o hemos habitado en su presencia y le hemos conocido porque le buscamos de corazón, porque nos inclinamos a Él, porque le adoramos, porque hemos visto sus milagros, porque hemos visto sus prodigios, no en otros, sino en nosotros, porque Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. ¿Por qué conocemos a Dios? ¿O sí conocemos a Dios de verdad? Es una pregunta que yo quiero que nos hagamos en este día, porque esta insignia era al Dios no conocido. O sea, la gente que tanto conoce a Dios en nuestro tiempo, o simplemente conocen o son religiosos, como dice el apóstol Pablo. Vamos a una iglesia, nos sentamos, estamos en un culto o en una misa o en un lugar donde se adore a Dios, hacemos las ceremonias que nos indican, cantamos, levantamos las manos, damos ofrendas o damos los diezmos y hacemos cosas religiosas, pero sí tenemos a Dios en nuestras vidas, sí oramos, sí le conocemos, si le obedecemos, porque esto es bastante importante, la obediencia. ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios? Sabe que a veces nosotros tenemos un contacto liviano con Dios y creemos que le conocemos. Escuche estas estadísticas. Según las estadísticas promedio, la iglesia a nivel universal, escuche bien esto, a nivel universal, pasa 20 minutos orando al día, 20 minutos. O sea, que hay personas que pueden orar 1 o 2 horas, pero hay personas que puede que no oren a Dios, pero van a una iglesia.
Entonces, sumando esos tiempos, más o menos el cristiano permanece 20 minutos orando a Dios, en promedio. Y escuché esta otra estadística. En promedio los pastores oran 10 minutos. O sea, un nivel todavía más, un poquito más bajo. Ahora, hay muchos pastores de mucha oración, hay muchos pastores que buscan mucho la presencia de Dios. Pero en promedio, con aquellos que lo hacen y con los que no lo hacen de verdad, pues el promedio es de 10 minutos al día. Y sin embargo decimos que conocemos a Dios. O sea, ¿usted cree que en 20 minutos nosotros podemos conocer a alguien? Si hablamos 20 minutos, ¿será que en 20 minutos Dios también nos habla a nosotros? Bueno, habría que mirar, pero Dios nos llama a orar y a buscar de su presencia, a orar y a leer de su palabra, ¿cierto? ¿Qué tiempo dedicamos? Tal vez ahora lo estamos haciendo un poquito más largo porque estamos en las casas, no tenemos mucho que hacer, tenemos una crisis, estamos preocupados porque no tenemos el dinero, porque cómo vamos a hacer, porque por muchas cosas, ¿cierto? Entonces de pronto en este momento pues hay una búsqueda más de Dios, hay brigadas de oración, hay tiempos de oración, hay tiempos de ayuno. Entonces la gente está buscando de Dios. Pero se acaba esto y la pregunta es, ¿seguiremos buscando de Dios? ¿Qué tanto tiempo buscaremos de Dios? ¿Qué tanto le aprenderemos a conocer? Esa sería la pregunta, ¿cierto? Que es muy importante. Pero bueno, esperemos que sí, que podamos seguir orando, que esto pasó y seguimos buscando la presencia de Dios, que no se nos acaba la motivación, la gasolina, sino que vamos a continuar. Entonces, según las estadísticas, el pueblo de Dios pasa muy poco tiempo en la presencia de Dios o pasamos muy poco tiempo en la presencia de Dios. Pablo le dijo a los atenienses que ellos eran religiosos. Sabe que por muchos años la iglesia cristiana se conocía porque la gente vestía con vestidos largos, tenían una pandereta y cargaban una Biblia. Y esa era la forma de identificar a la iglesia. Eran signos religiosos. Hoy en día la iglesia moderna es un poquito diferente, ¿cierto? Ya muchos lugares, aunque todavía hay ciertas doctrinas que enseñan pues que hay que vestir de largo, de pelo largo, de vestido largo, bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Pero la iglesia hoy ha cambiado un poquito, ha conocido que esa no esa solamente cosas religiosas, ¿cierto? Que si una persona tenía un vestido largo, una pandereta en la mano, una Biblia, pues podía significar que iba a una iglesia. No tenía que su vida haber sido cambiada por el Señor. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es que nuestras vidas sean cambiadas, renovadas por Él, ¿cierto? Sean transformadas, que vivamos mostrando frutos de su amor, de su gracia, de lo que Dios hace en nosotros. Ya no son cuestiones religiosas, pero que a veces todavía las tenemos y las hacemos, ¿cierto? Pablo inicia entonces diciendo, ¿saben? Yo conozco a ese Dios que dice acá que ustedes no conocen. Yo conozco a ese Dios. Y empieza a hablar en el versículo 24 al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitarle de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo empieza a hablar primero que Él es un Dios creador, ¿cierto? Que es el dueño de todas las cosas, que todo lo que existe es de Él, es por Él, le pertenece a Él. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿cierto?
un Dios grande, un Dios poderoso. También habla acerca de la necesidad de buscarle, de arrepentirnos. Pero yo quiero que profundicemos un poquito más adelante en el versículo 28. El versículo 28. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Escuche bien, esta primera parte del versículo. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Tres cosas importantes. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ahora, note esto bien importante. En Él vivimos. Pablo pudo decir, si yo vivo, vivo para Dios. Pero si yo muero, muero para Él. No importa si vivo o muero. Vea, si mi vida corre peligro, bueno. Si muero, bien. Si vivo, es para agradarle a Él, para predicar su evangelio. O sea que nosotros podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo. Si vivimos, entonces en Él, ¿qué? Vivimos para hacer su voluntad. Vivimos para agradarle. Vivimos para honrarle. Vivimos para exaltarle. Con lo que hacemos, con lo que decimos. ¿Cierto? Con todo lo que somos. Vivimos para agradarle a Él. Tremendo esto. Luego dice, en Él somos. O sea, pertenecemos ¿a quién? A Dios. Le pertenecemos, somos para Él. Somos para buscar de su presencia. Somos para anunciar sus buenas nuevas. Somos para honrarle, para adorarle, para exaltarle. Para eso somos. En Él somos y en el qué? Nos movemos. O sea que si yo levanto esta mano, muevo mis dedos, mis manos, mi cuerpo, todo lo que yo hago, lo hago para Él, ¿cierto? Nos movemos por su gracia, por su amor. Hacemos las cosas para servirle a Él. Entonces, de cierta manera, nuestra vida tiene que estar ligada a Él. Estamos para honrarle, para servirle, para adorarle a Él. Y es algo muy importante para todos nosotros. Porque yo sé que muchos de pronto servimos a Dios de alguna manera, pero no lo hacemos con todas las ganas, con toda la fuerza. Siempre vemos vivimos ahí como sacando la excusa, no, es que yo no tengo el tiempo, no tengo el dinero, yo no tengo los recursos, estoy muy ocupado, no alcanzo. Bueno, siempre tenemos excusas. Yo las he sacado y muchas veces. Y yo creo que todos las hemos sacado. Pero vivimos para Él. Aprendemos a buscar de su presencia. A mí me llama la atención Job cuando dijo estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo esto, ¿cierto? De oídas, a veces hemos escuchado a Dios, de oídas. Sabemos que hay un Dios grande, de oídas, por lo que otros nos han contado. Pero Job dice, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo he experimentado que es estar en tu presencia, que es buscarte, que es honrarte, que es adorarte, que es servirte. Primero solamente me conformaba con escucharte. Pero ya no me puedo conformar con escucharte. Necesito buscar de tu presencia. Entonces yo le invito para que en estos días acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. No a una religión. Yo he escuchado ahí en estos días de alguien que montó un video, no recuerdo en qué parte, de alguien que hablaba en contra de los pastores porque cerraron las iglesias, que teníamos que tener las iglesias abiertas. Y yo decía, bueno, que perdone con lo que va a decir, pero qué ignorancia, ¿no? Si también tenemos que someternos a la autoridad si estamos en un tiempo de cuidarnos. Porque es que la iglesia no es el templo donde nosotros vamos.
La iglesia somos nosotros. Nosotros somos los que debemos de buscar de la presencia de Dios donde quiera que estemos. Si hoy se acabasen todas las iglesias, si cerrasen todo y no la volvieran a abrir, ¿qué pasaría entonces con muchos cristianos? No, la iglesia somos nosotros. Debemos motivarnos, debemos orar, debemos de buscar de su presencia, debemos predicar su palabra. Somos esa iglesia que el Señor nos llamó. Entonces no debemos limitarnos a un espacio, a un lugar donde nos reunimos a adorar. No podemos limitarnos. Tenemos que buscar de la presencia de Dios. Nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. El gobierno decretó unos días, pero en China, que empezó desde el año pasado el problema, apenas se están empezando a abrir fronteras o van a abrir fronteras. Entonces, de pronto se nos va a ir mucho más tiempo del que creemos. Y hay que depender de Dios, hay que buscarle, hay que seguir. Hoy se levantó esta epidemia, no sabemos en el futuro qué va a pasar, qué otra cosa se va a levantar o qué va a pasar con la iglesia. Pero somos llamados a buscar de su presencia cada día. Bueno, mis amados, les dejo, espero que puedan reflexionar acerca de esto. Es para todos, ¿cierto? Yo me incluyo ahí, Dios me está hablando a mi corazón, entonces yo me incluyo en que Dios también está hablando a mi vida. Bendiciones, mis amados, les espero ver muy pronto.